¿Cómo llegaron los Beyblade a América? Takara siempre se ha destacado por la calidad de sus productos. Esa calidad se logra sacrificando la capacidad de producción. Por lo tanto, siempre se vale de alianzas con otras compañías para sacar a sus productos de la isla. Aquí en Occidente, la compañía amiga de Takara fue la canadiense Hasbro, con quienes ya en los 80 habían tenido un gran éxito cuando le dieron vida a los Transformers, combinando dos líneas de juguetes de Takara, Diaclone y Microchange. En ese entonces, Hasbro se encargaba de importar y empaquetar productos, pero entrados los 90, luego del éxito de Transformers, ambas compañías trabajaban codo a codo en el diseño, planificación y producción de las líneas de colección para ambos mercados, el japonés y el norteamericano. Llegó un momento, a finales de la década de los 90, donde Hasbro comenzó una búsqueda de alguna IP que pudiera entrar en el mercado norteamericano y obviamente centraron su vista en Pokémon. Como les mencioné anteriormente, fue Pokémon quien abrió la veda para los patrones de juego con elementos coleccionables. El que era un poco más común en Japón, pero aún desconocido en Occidente. Hasbro vio la oportunidad de regular la mercancía falsificada de la línea Monster Collection de la compañía All Day, encargada de su producción en Japón, haciendo un producto de buena calidad que sería difícil de copiar. Se incluyeron accesorios y mejoró mucho la calidad del producto, pero debido a que existían tantas compañías involucradas en la licencia, Pokémon, Nintendo, Takara Tomy, All Day, aparte de Hasbro, accedieron solo a un 10% de las ganancias. Bajo la instrucción de Brian Goldner, el entonces director ejecutivo de Hasbro, se siguió probando con franquicias exitosas en Japón que tuvieran chance de funcionar en América. Es ahí donde se le asigna el proyecto de Beyblade a un joven Steve Bono, diseñador industrial sin experiencia en roles de liderazgo, pero que había trabajado en líneas de juguetes como Star Wars, Batman o Transformers. Bono ocupó el puesto de Brand Manager de Beyblade, el rol más importante dentro de una línea de juguetes. Sin embargo, se le asignó un equipo de 0 personas, por lo que él debía ocuparse de diseñar el reempaquetado de los productos japoneses y traducir los stickers de los trompos. Es ahí donde todo se vuelve muy interesante. Hasbro pretendía hacer lo mismo que hizo con Pokémon, pero Steve se dio cuenta del potencial que tenía la franquicia. Se dio cuenta de los elementos que hacían al Beyblade un poco más profundo de lo que se cree que es, y que por lo tanto podía marketearse como un deporte o un estilo de vida. Sumado a que ya existía un anime, videojuegos y una amplia gama de productos ya terminados, presionó para que se ejecutara un proyecto un poco más allá del reempacado, logrando convencer a sus superiores, pero encontrándose a la vez con una serie de trabas de los distintos departamentos de Hasbro. Por ejemplo, en Japón los Beyblade vienen en un empaque cerrado, desarmados tipo Model Kit o Gunpla, algo que les parecía horrible al equipo de marketing americano, ya que era una idea que solía fracasar en Occidente, como lo hizo por ejemplo con Zoids o Gundam. Para personas que están enfocadas en la venta del producto, es muy relevante que este se vea como es en los anaqueles. Fuera queda la experiencia de armar tu propio trompo, lo que evidentemente genera otro tipo de conexión con el juguete, una conexión emocional que se conoce actualmente como el efecto IKEA. Fuiste tú quien lo armó, conoces sus partes y sabes cómo funciona, algo que vimos que es clave en el desarrollo del juego y las partidas. Esto fue lo que argumentó Steve Bono al equipo de marketing, sumado a la posibilidad de poder transportar una mayor cantidad de producto en menos espacio al ser cajas cuadradas, y ahorro en la línea de producción, al venderlo desarmado, lo que convenció al equipo de marketing y dejó al producto en una presentación muy parecida a cómo se hacía en Japón. Uno de los departamentos con los que más se ocasionaron roces fue el equipo legal, un grupo de abogados enfocados en ahorrarle demandas a la compañía, por lo inseguro de sus juguetes. Ellos destacaban problemas de diseño que podrían llegar a ocasionar accidentes, pero no era su labor dar las soluciones a dichos problemas, por lo que Steve tuvo que hacer todo ese trabajo. Las revisiones del equipo legal fueron modelo a modelo de trompo. Se sabe que el equipo legal era muy quisquilloso con los diseños. No existe mucho registro acerca de las críticas específicas que hacían a los Beyblade japoneses, y sus preocupaciones la mayoría de las veces rondaban la posibilidad de que un niño le lanzara el Bey en la cara a otro y que a consecuencia de eso le volara un diente. Pero existe una anécdota que es muy conocida en la comunidad de Bladers.
Se dice que la versión japonesa del Beyblade Spark Knight tenía un sistema de pedernal que hacía que arrojara chispas al contacto a gran velocidad. No he podido encontrar clips de Spark Knight lanzando chispas, pero sí un set que incluye anillos de defensa con pedernal y con lija, por lo que no estoy seguro si se refiere a un Beyblade en concreto o a este producto tipo booster. El tema es que el equipo legal de Hasbro le planteó a Steve qué pasaría si un niño estaba en una piscina llena de gasolina y lanzara este Beyblade que echa chispas. Al parecer, lo ridículo del argumento hizo ganar al abogado la discusión porque no hay ninguna versión de algún producto americano parecido. A través de las generaciones, las versiones de Hasbro han tenido más altos que bajos, pero es interesante observar cómo se comportan ambos mercados. En Occidente, el producto sigue vendiéndose como un juguete, mientras que en Asia se trata como un deporte que genera un estilo de vida. De la misma manera en que los jugadores occidentales serios siempre apuntan a conseguir los productos japoneses. Son las versiones originales sin la intervención de rediseño de Hasbro, que a veces ha cambiado las dinámicas de juego de manera muy radical. Al menos esa era la tónica hasta la llegada de Beyblade X. Beyblade X es la cuarta generación de la franquicia. Es la primera en tener Beyblades diseñados y manufacturados por Takara e importados por Hasbro, sin intervenciones. El principal componente que añade Beyblade X al juego es un sistema de engranajes, el Extreme Gear System, que transforma el movimiento de rotación del trompo en traslación, en un movimiento conocido como X-Dash, rompiendo algo que disgustaba a los jugadores de generaciones anteriores, un metajuego dominado por Beyblades estáticos en el centro del estadio. Durante la producción de este video me sorprendió que la popularidad de Beyblade X se disparó en Chile, debido a una serie de videos virales de la comunidad chilena, llegando al mainstream interesado justamente en los coleccionables como el TCG de Pokémon. Así que orientaré esta parte del video a escupir toda la información que he absorbido durante meses que me he demorado en grabar esto. Quizás para facilitar la búsqueda de piezas, haciendo énfasis en qué me parece más interesante. En Beyblade X se enfrentan dos jugadores. Se suele jugar en un match a 4 puntos con decks de 3 trompos. Existen 4 formas de obtener puntaje. Spin Finish. Cuando un Beyblade deja de girar después del oponente, se le otorga 1 punto. Burst Finish. Cuando el trompo del jugador desarma al oponente, le otorga 2 puntos. Over Finish. Cuando un jugador saca el Beyblade oponente por una de las Over Zones, le otorga 2 puntos. Extreme Finish. El trompo del jugador empuja al oponente fuera del estadio a través de la Extreme Finish Zone. Esto le otorga 3 puntos. Gracias a los rieles y a su forma y los engranajes presentes en las bits del trompo, el lugar más peligroso del estadio es el centro. Expone a tu trompo a impactos de mucha energía, también otorga más puntaje el hacer uso de los rieles, por lo que el diseño empuja a los jugadores a realizar combinaciones más ofensivas, en teoría. En Beyblade X, los trompos se componen esencialmente de 3 partes, algo diferentes de la primera generación. La bit es el punto de contacto directo entre el trompo y el estadio. Afecta en la forma en la que gira el trompo en el estadio, de la misma manera que les mencioné anteriormente. La mayoría de las bits poseen 12 dientes que permiten al Bey acoplarse con los rieles del estadio para ocasionar un Extreme Dash. Hay diversidad en formas y colores. Las que son redondas tienden a usarse más en resistencia, las de punta son de defensa y las planas para ataque. Esto por los patrones de movimiento que generan en contacto con el estadio. El diámetro del tubo del bit también es un punto de diseño a tener en cuenta, ya que afecta a la tendencia a estallar del trompo. Uno más grueso permite un armado más firme. Esta parte es conocida en la comunidad como la banda anti-burst, y está presente en bits de ataque o equilibrio usualmente. Tienen nombres que hacen referencia a su forma o función: low flat, ball, vortex, level, etc. El ratchet afecta en cómo resiste el trompo a los impactos y si su distribución de peso es interna o externa.
Sus características principales son altura y puntos de contacto. La altura define su tendencia a estallar, y es un punto de personalización donde influye directamente la decisión del jugador. Si es más bajo, el armado es más suelto, pero es más difícil que la blade oponente golpee directamente el Ratchet. Si es más alto, el armado es más apretado, pero expone al Ratchet a impactos directos. Los puntos de contacto generan siluetas más agresivas o más defensivas. Las defensivas tienden a ser más suavizadas para desviar impactos. Su nomenclatura está compuesta por dos números, el primero para indicar puntos de contacto y el segundo para indicar la altura en milímetros. 0.70, 3.60, 4.55, etc. La blade es la pieza principal que entra en contacto con el oponente. Su forma y peso definen su potencial como bait defensivo u ofensivo. Existen de distintas formas y materiales, siendo su principal componente el metal. Algunas tienen acabados de pintura, otras partes de goma, etc. Su nombre tiene que ver con su función y la ilustración en el gear chip que lo acompaña: Dransword, Helm Knight, Arrow Wizard, etc. Actualmente existen tres líneas de productos de Beyblade X. La BX Basic Line es la línea de productos básica, se componen de tres partes con los comportamientos descritos anteriormente. Permite el cambio entre piezas y ofrece una gama básica de combinaciones. Se pueden encontrar productos de Starter Pack que vienen con un pequeño lanzador y Booster Pack, donde solo viene el trompo con sus tres piezas. Suelen tener una distribución de peso en el centro, ya que las partes que se enganchan al lanzador son metálicas. La línea UX Unique Line son Beyblades que poseen características únicas entre comillas. Están orientados a generar estrategias competitivas más extremas. También se componen de tres partes y se diferencian por tener un agarre distinto al lanzador, hecho de plástico, generando que la distribución de peso se encuentre en el anillo exterior, dando mayor estabilidad al lanzamiento. Un buen ejemplo de un UX con una estrategia competitiva extrema es Drum Buster, que combina una blade con un gran punto de impacto, un Ratchet 1.60, lo que hace que se centre todo el peso del trompo en un solo punto, cambiando estabilidad y tiempo de giro por gran potencia de golpe, el Glass Cannon de toda la vida. La línea CX Custom Line divide al trompo en 5 partes. La blade se divide en un Lock Chip, Main Blade y Assist Blade. Permite una customización mucho más profunda del componente principal del trompo. Es compatible con bits y ratchets anteriores. La función del Lock Chip es solo unir ambas partes de la blade, pero termina afectando el peso del trompo. Aparte del armado de tu trompo, es necesario un lanzador. Existen distintos tipos de lanzamiento y de lanzadores. Revisemos primero los tres tipos de lanzadores que existen. Entry Launcher. Es el más pequeño. Viene incluido en los Starter Packs de Hasbro. Funciona con el mecanismo de cremallera. Tiene buena potencia pero muy limitada. Su mayor debilidad radica en la comodidad al tomarlo. Se dice que es básicamente para que el trompo gire y nada más. No tiene capacidad competitiva. Durante la producción del video me uní a la Liga del Litoral en San Antonio y el primer mes se jugó con el Entry Launcher. Y fue bastante entretenido la verdad, ya que solo vimos el potencial de los trompos y no tanto del lanzador. Winder Launcher. Es el típico lanzador que combina la cremallera plástica con un juego de engranajes. Es más grande que el Entry Launcher, lo que permite un agarre mucho más cómodo. Su cremallera es más larga también, por lo que otorga un par de giros extras al lanzar. Este lanzador se puede combinar con un grip, lo que cambia el agarre del lanzador y la posición de tus manos al lanzar. En general permite una mayor potencia. String Launcher. Este lanzador tiene una cuerda en vez de una correa. La cuerda se retrae sola y permite un lanzamiento mucho más controlado. Por lo que he visto, son lanzadores que si no son bien utilizados se estropean bastante rápido y le dañan las manos a los usuarios también. No son muy ergonómicos, pero son los más usados dentro de la escena competitiva. Acá viene algo de lo que me encanta hablar, cómo la teoría se enfrenta a la realidad, cuando el diseño del juego choca con las formas en las que los jugadores juegan ese juego. De acuerdo al diseño general de Beyblade X, los bits más recomendados en ataque deben ser los que aprovechen al máximo el gimmick del riel. Rush y Low Rush destacan por el uso frecuente que hacen de esto, principalmente son usados por ser los únicos bits que tienen 10 dientes en su engranaje en vez de 12, que es lo más común.
Su engranaje está más alto, por lo que el Bey prácticamente vuela en el rail del Extreme Dash, ganando más velocidad al perder fricción con el estadio. Son beats muy usados, de lo top tier en la escena competitiva. La forma más fácil de conseguirlos es entacar a Tommy. En el starter pack de Impact Drake, las versiones de Hasbro son exclusivas de estadio, pero existe un producto con One Wizard que viene con una Rush verde. El diseño nos dice que deberíamos evitar a toda costa el centro del estadio para evitar un extreme finish, pero los jugadores descubrieron que apostar a alguna punta que resista los impactos provenientes de los rieles es una mejor estrategia. Para base defensivos se suelen usar puntas de estamina como Val y Free-Val por su gran estabilidad al ser redondos. La punta Hexa ocasiona movimientos tipo martillo, dando la posibilidad de generar contraataques más potentes. Son puntas que logran sacar provecho de estar girando un poco inclinadas, generando una buena opción de defensa entre comillas. Sin embargo, son puntas que han sido diseñadas para estamina o equilibrio. Las puntas de defensa como Needle o High Needle no tienen un rendimiento tan efectivo. Wedge es también una de las opciones más certeras para el tipo de defensa. Da contraataques potentes y es capaz de resistir mucho tiempo girando. Ball pueden encontrarlo en el set de Arrow Wizard, Free Ball en el UX de Silver Wolf y Hexa en el de Hell's Hammer. Aquí todo se vuelve un poquito más complejo. Para estamina deberíamos pensar qué es lo que queremos evitar a toda costa. Un bait con forma aerodinámica y relativamente liviano que gire mucho tiempo, usualmente en el centro del estadio, debería ser fácil de noquear. Pero acá es donde entran las estrategias haciendo su magia. Los jugadores lograron identificar a One Wizard o Wizard Rod como uno de los baits con mayor tiempo de giro. Su forma le otorga una resistencia increíble a los golpes y en combinaciones con los beats correctos, logra coronarse como uno de los baits con mejor desempeño en el metajuego actual. Esto ocasiona el surgimiento de las estrategias conocidas como anti-meta, por lo que usualmente el beat más recomendado para resistencia es Elevate, en Cobalt Dragoon, para lograr derrotar a los One Wizard específicamente. El beat Elevate tiene un componente que se conoce en la comunidad como vida después de la muerte o Life After Death. Al ya dejar de girar, gana un par de momentos extra gracias a su disco externo. Esto sumado al giro izquierdo de Cobalt Dragoon hace que vaya robando resistencia al bello oponente y al tener Elevate el jugador se asegura de tener un punto gracias a esos giros extra. Hasta hace un tiempo este era el beat más difícil de conseguir ya que formaba parte de un sistema de gacha japonés que se conoce como Random Booster. Acá en América, por parte de Hasbro se puede conseguir en el booster de Tide Whale. Igualmente se repiten en el plato beats como Ball, Free Ball y Hexa para Stamina. Creo que en cuanto a ratchets es donde menos se ve variabilidad. Los más utilizados son los de altura 60 y redondos, sin importar mucho el foco de la blade. Su armado defensivo u ofensivo es determinado por los puntos de contacto. Los bases de ataque y defensa suelen ser equipados con ratchets de 9 puntos de contacto. Los de estamina suelen ser equipados con ratchets de 1 punto de contacto para darle más posibilidades de volver al estadio en caso de caer a la overzone. Los ratchets 960 pueden encontrarlos en Sword Phoenix o Roar Tirano y 160 en Drum Buster y One Wizard. La Blade es la parte que identifica de mejor manera el uso que le da el jugador al trompo. La elección de la Blade define su tendencia por el peso. Existen jugadores que tienen varias copias de un mismo Blade y utilizan competitivamente la más pesada que tengan, agregando unos gramos extra a sus combos. Las Blades más utilizadas en ataque son Phoenix Wing, Charge Scale y Aero Pegasus, siendo este último un premio de la app japonesa. En defensa se utiliza Golem Rock por su forma compacta. En estamina, One Wizard indiscutiblemente. Es una Blade demasiado difícil de desestabilizar. Como en todo deporte, también implica algo de técnica, y en este caso esa técnica proviene desde el lanzamiento. Existen distintas técnicas de lanzamiento que se enfocan en aprovechar las potencias de tu combo. Las partidas suelen dar su inicio en el momento en el que los jugadores presentan sus combos. Es emocionante ver cómo los jugadores más experimentados escogen un tipo de lanzamiento en relación al trompo oponente y el suyo.
Deben decidir en muy poco tiempo qué estrategia van a utilizar para lograr aprovechar los beneficios de su trompo o disminuir la ventaja del trompo oponente, tratando de predecir qué estrategia usará su rival. Algunos jugadores califican el lanzamiento como la decisión más importante en la partida. El lanzamiento que ejecutes puede ser principalmente de dos tipos: contacto inmediato o contacto tardío. Lanzamiento plano. Es una técnica básica, explota el potencial bruto de tu combo. Suele ser mejor para configuraciones de ataque. Se debe lanzar en paralelo al estadio para que el trompo caiga directamente en el centro. Permite realizar varios Extreme Dash al principio de la partida, con potencial de aminorar la posibilidad de terminar una partida por estamina, pero tu trompo puede descontrolarse muy rápido y ocasionar un Auto Extreme Finish. Lanzamiento inclinado. Es una opción menos agresiva para base de ataque. Logra demorar un poco el contacto y luego ejecutar Extreme Dashes no tan poderosos pero más controlados. Con puntas defensivas evita los primeros contactos y ocasiona que el bait tenga un patrón de movimiento más evasivo, dando más posibilidad de evitar golpes. Reverse Extreme Dash. El trompo se lanza de manera inclinada hacia el riel, ocasionando que tome el riel de manera inversa, ayudando a evitar por ejemplo un Extreme Dash de un bait tipo ataque aminorando su fuerza. Ocultar el bait. Este es mi favorito. Se lanza inclinado hacia adentro en el lado izquierdo del estadio, orientado a que tu trompo permanezca la mayor cantidad del tiempo en la zona curva del riel. Se recomienda para un matchup donde sabes que el bait oponente tiene mucha menos resistencia que el tuyo y debe evitar a toda costa esos primeros contactos. Lanzamiento vertical. Se inclina el lanzador para que el trompo reciba los primeros impactos del oponente con la parte superior de la blade, sin exponer el ratchet. Es arriesgado pero funciona bien si se ejecuta correctamente. Las técnicas de lanzamiento incorporan una toma de decisiones en tiempo real, que tiene que ver con lo experimentado que es el jugador y cuánto conoce del juego, su capacidad de análisis de la situación, cuánto conoce a su oponente, etc. Para mí un buen blader se define por las técnicas de lanzamiento que usa, no todo es tirar la jareta como una bestia. Beyblade despertó mi interés por dos razones en particular. La primera, como juguete. Como un adulto que no tiene hijos, creo que estoy relativamente alejado de lo que es el entretenimiento analógico. Lo más cercano para mí son los juegos de cartas y de tablero. Beyblade es el equivalente a armar un mazo de cartas pero con piezas. Para mí, el juego ligado a un juguete es algo que me llama mucho la atención, sobre todo con juguetes clásicos. Ya demuestra Beyblade que la historia habla por sí sola con diseños de juguetes que trascienden el tiempo. Y cuando el foco se da en la relación que genera el jugador con el juguete, surgen dinámicas muy entretenidas. El segundo elemento tiene que ver con esto mismo. Como les dije al inicio, yo crecí con el anime de los 90, donde había una figura muy persistente, presente también en el Beyblade y otras franquicias que mencioné anteriormente. El niño elegido con una bestia tótem. Es un arquetipo muy específico. Este concepto engloba la relación que se da del usuario con su objeto mágico, que en estos casos resulta como una especie de gamificación de lo sagrado. Es a partir de un juguete que los personajes logran una conexión con un poder superior similar a lo que pasa con un rosario o con un báculo. El hacer este video me hizo observar lo marcados que están mis gustos por este arquetipo, sobre todo cuando me toca trabajar en proyectos más personales. Llevo ya un tiempo trabajando en un videojuego que nació con la idea de virtualizar el volantín. Casi sin darme cuenta terminé tomando estos conceptos totalmente influido por animes como Yu-Gi-Oh! O Beyblade. Me encanta la figura del invocador, el personaje que llama ayudantes para combatir desde otro plano, que logra elevar su poder a partir de la conexión con ese objeto mágico que lo vincula a los espíritus, la bestia Beat, las armaduras de bronce, el Digivice, el mazo de cartas. Todos esos trinkets me parecían muy interesantes en la infancia y sin duda me marcaron creativamente. Creo que esta explosión de popularidad del Beyblade es un poco más profunda que lo llamativo que son los personajes de los videos en tendencia. Vemos a gente divirtiéndose, pasándolo bien, jugando. Se veía anteriormente con booms como el TCG de Pokémon que dejan de ser nicho y pasan a una audiencia más general. Probablemente se dé por la conexión de las personas con los juguetes de su infancia. En ese entonces era muy poco accesible gastar dinero en objetos como un Beyblade o un mazo de cartas originales. Esos niños son ahora adultos con poder adquisitivo, que además estamos muy atados a los pequeños lujos. Cada vez es más difícil comprar una casa, un auto o tener previsión social. Nos refugiamos en la nostalgia, en el Labubu y en el Beyblade.
Para mi pesar, en algún momento de la vida todos dejamos de jugar y nos desconectamos con un componente crucial de nuestra infancia, los juguetes. Sin embargo, actualmente está mucho más normalizado entre adultos disfrutar de hobbies que impliquen jugar. Creo que particularmente el jugar o el estar activamente conectado con tu infancia es algo muy positivo. Es crucial lograr encontrar formas sanas para relajarse, y jugar es una forma maravillosa de gestionar el estrés. ¿Y tú? ¿Sientes todavía el corazón de las cartas? Hola, soy Osvaldo Abarca Reyes, soy diseñador de videojuegos y me encanta jugar. Creé este canal porque me gusta preguntarme acerca del por qué y cómo del diseño de juegos, esperando a que llegue a un conjunto de personas curiosas, a las que les parezca interesante también y quizás les ayude a enfocar sus diseños. En la investigación de cada video me van apareciendo conceptos que son relevantes y que merecen tener su propio espacio, para entender cómo jugamos y por qué diseñamos como lo hacemos, lo que puede abrir nuevos caminos para profundizar esta información. Si les interesa el diseño de juegos y los hobbies que lo rodean, los invito a acompañarme en esta interminable lista de side quests.